Listo, bienvenidos a este video tutorial de la primera unidad, antecedentes de la teoría general de sistemas. Empezaremos entonces con la definición de sistema, eh, sobre la cual volveremos más adelante. Sistema es un conjunto de partes o elementos organizadas y relacionadas que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben datos, energías, materias del ambiente y proveen en su salida información, energía o materias, ¿sí? Las teorías de sistemas entonces van a describir, perdón, la estructura y el comportamiento de los sistemas. La teoría de sistemas cubre el aspecto completo de tipos específicos de sistemas, desde lo que vamos a llamar sistemas técnicos hasta los sistemas conceptuales, que van aumentando a su vez en generalización y también en abstracción. Es decir, que los sistemas en general, su propósito es aclarar los principios y puede aplicarse a todo tipo de sistemas, a todo, en todo nivel, en todos los campos de investigación. Originalmente la teoría general de sistemas lo que pretendía era ampliar el círculo del método científico, a generalizarlo, pero se buscó que podían producir teorías conceptuales aplicando manejo de la filosofía y de principios también organizacionales o de psicología a la realidad, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, es una explicación a la vida, a la naturaleza, a los sistemas organizacionales y a todo lo que supreme desde una matriz biológica, ¿sí? Al mismo tiempo, cada persona tiene diferentes órganos resultantes de la integración de células en tejidos y miembros que funcionan de una manera coordinada. Sobre la ilustración usted puede ver allá los diferentes que nosotros también conocemos como sistemas, lo que es nuestro sistema circulatorio, ¿sí? La célula, que funciona también independiente como un sistema, y los trabajos del señor Bertalanffy, que es el alemán Karl Ludwig von Bertalanffy, que a mediados del siglo pasado, de 1950 a 1968, construye un modelo práctico para contextualizar lo que van a ser los fenómenos de la TGS o de la teoría general de sistemas, ¿no? Dejando de lado un poco la teoría mecanicista y la ciencia clásica, que habían situaciones que no podían explicar o fenómenos que no podían explicar, y entonces surge como una intención totalizadora la teoría general de sistemas, y creando así unos ambientes mucho más amplios y trabajando relaciones mucho más complejas. La teoría general de sistemas entonces fue el origen de una concepción sistemática, es decir, ya no ver las cosas por elementos separados, sino cómo se relacionaban estos elementos y cómo estos elementos construían organismos, y esos organismos también se pueden entender como sistemas abiertos, es decir, que toman elementos o entradas de otros ambientes y cómo intercambian con ellos también en su salida y en otras circunstancias, dando pues, siendo también causantes y recibiendo consecuencias de lo exterior. Eso que les decía, usted lo puede encontrar aquí en esta imagen. Entonces todo ambiente tiene una entrada, unos elementos de entrada, realiza un proceso y a través de ese proceso hay una salida, que esas salidas pueden de igual manera volver otra vez a ingresar a nuestro sistema o ir directamente al ambiente. Entonces dice que la TGS es uno de los campos que más evolucionó la teoría general de sistemas, porque empezó a darnos una mano de conceptos que antes no entendíamos o no teníamos, y ahora sí vamos a empezar a ver relacionados, como lo son organización, totalidad, globalidad, interacción dinámica, ¿sí? Que mecanismos, que antes eso no existía, y es lo que hace simplemente la teoría general de sistemas es recibir amplias influencias de las ciencias como de la matemática, tratar de interpretarlas a unos contextos mucho más discursivos, como son los campos de la psiquiatría, de la psicología, de los elementos sociales, de la filosofía, dándole una perspectiva mucho más social y terapéutica a su vez.
Entonces ahí tenemos tendencias que influyen, de las que después vamos a ir hablando y vamos a ir desarrollando en la medida en que avancemos en el curso, como va a ver los avances de la TGS que llevan a la cibernética, a las teorías de la información, a las teorías de sistemas, a las teorías como la Gestalt, ¿no? A los estudios sociales, a muchos más análisis más, mecánicos y mecanicistas, a los eh, a contenidos mucho más amplios de la coherencia de las ciencias y en un contexto mucho más adecuado, es decir, no estudiar los fenómenos solo por separado, sino también estudiar su contexto. Vamos a llegar a lo que son además las metateorías. ¿Por qué es importante esto de la teoría general de sistemas? Porque realmente lo que es un ingeniero de sistemas es analizar el sistema en el cual se está desenvolviendo y brindar soluciones a ese sistema o brindar mejoras al sistema. De ahí que pues nuestros sistemas actualmente son sistemas digitales, sistemas mediados por el software, y lo que no es que nos limitemos solo al software, sino que ha sido el gran campo del desarrollo de software en donde se ve mucho más la ingeniería de sistemas. Pero si nos volvemos a los principios del siglo, nosotros veíamos que el ingeniero de sistemas tiene que ver con muchos más elementos que simplemente la programación, ¿sí? Entonces no es limitante, sino que todo lo que nos hace es mostrarnos la TGS como una herramienta a través de la cual hacemos posible la explicación de fenómenos de la realidad. Muchísimas gracias a esta primera teoría. Por lo tanto, es importante empezar a analizar primero los elementos, pero no para quedarnos con el elemento por separado, ¿sí? Sino para mirar cómo se relaciona dentro del sistema y cuáles son las características únicas que le añade a la participación sistémica o al sistema del cual está incorporado. Bueno, muchísimas gracias. Les habló el ingeniero John Harold Bonilla y nos veremos en la próxima lección.